persevera hasta el fin y no seas chillón. Porque fíjate qué increíble si lo viéramos como una fórmula matemática tan sencilla: fe más paciencia es igual a la promesa. Hoy se habla mucho de las promesas de Dios. Y hoy, ¿verdad? Que abunda mucho humanismo en las iglesias cristianas. Pues bueno, nos enfocamos en nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no estoy en contra de que se hable cuando realmente es basado en la Biblia, ¿verdad? Hay promesas preciosas en la Biblia para nuestra familia, para nuestras finanzas, para nuestras emociones, para nuestra relación con Dios, para nuestra salud, para la eternidad. Hay promesas para todos, menos para los del Cruz Azul. Eso sí, no tiene ninguna promesa, ¿verdad? Pero tantas promesas que conocemos, y a veces pensamos que lo que necesitamos para alcanzarlas es solamente fe. Y este versículo me gusta mucho porque dice que nosotros no solamente tenemos que tener fe, sino también paciencia. Pero ahorita voy a explicar a lo que se refiere con la palabra paciencia, porque se puede malinterpretar. Y antes dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores. Como te decía, muchos grandes hombres de Dios pasaron por esto, de aquellos que por la fe, pero además la paciencia, heredaron las promesas. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios. ¿En qué momento de tu vida te encuentras, jóvenes, terminando su carrera, soñando con una novia, con casarse, y a lo mejor no llega todavía, pero tú crees que el Señor la puede hacer ciega en el nombre de Jesús y que todo se va a dar? Algunos soñando con restaurar su matrimonio, algunos soñando con restaurar su relación con sus hijos, algunos soñando, ¿verdad?, con emprender algún proyecto, algún negocio, con que te hablen de esa empresa y que te digan que fuiste aceptado. Yo no sé cuál es aquella promesa que tú tienes de parte de Dios, o esa palabra que tú esperas de parte de Dios. Pero lo que sí sé es que la Biblia da la fórmula, y en esa fórmula Dios viene a romper quizá con algunas de nuestras ideas y dice: y qué bueno que tengas fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, que yo le tengo que creer a Dios. Pero la fe sin la paciencia no nos va a llevar a la promesa, porque Dios va a hacer su parte. Pero Dios no hizo zombies ni robots, sino seres humanos con 5 sentidos, con un razonamiento, con inteligencia, con dones, con habilidades que tenemos que desarrollar creyéndole a Dios. Y cuando le creo a Dios y creo que Él está haciendo su parte y yo hago mi parte y persevero en mi parte, es entonces que voy a alcanzar la promesa. Muchos podrían pensar que paciencia es solamente esperar, pero la paciencia realmente en la Biblia, y sobre todo en pasajes tan claros como este, se refiere a una espera, a no desesperar, pero no a esperar en apatía, sino esperar activamente. Es decir, a que estoy esperando porque tengo fe lo que Dios va a hacer, pero al mismo tiempo que le creo a Dios, tan le creo a Dios que estoy actuando. ¿Sí me estoy explicando o no? Porque si yo solamente espero pero no hago nada, no más bien significa que ya dejé de esperar. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Si yo digo que estoy esperando pero no estoy haciendo nada, no estoy esperando, más bien dejé de esperar. En algún momento no me di cuenta y caí en un autoengaño y creí que estaba teniendo paciencia, pero al no hacer nada, más bien demostré que bajé la guardia y que simple y sencillamente ya no estaba esperando nada. ¿Por qué digo tan seguro que paciencia aquí habla de una paciencia activa? Porque este pasaje viene precedido de una orden, y viene esta orden precedida de un ejemplo. Nos está enseñando, y por eso te mostré todo el antecedente, el contexto de cristianos que perseveraban en hacer el bien, pero que luego les dice el autor que era importante que lo mostraran al final, y luego dice que no nos hiciéramos perezosos, del griego nostros, que significa holgazán. Dile al de al lado: ya te encontré en la Biblia, brother. Y es inmediatamente. Fíjate qué interesante. Después de decir la Biblia: no sean holgazanes, digan conmigo, dice la Biblia que no sea holgazán. Después de decirme no seas holgazán, es que me añade: sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y quién es el holgazán en la Biblia? El que quizá espera pero sin estar activo, el que solamente está con los brazos cruzados y no está haciendo nada. Y no estar haciendo nada no es sinónimo de paciencia, es sinónimo de ser holgazán.
Un ejemplo de esto lo encontramos, puedes verlo en casa, en Proverbios 6, del 6 al 8, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Y por qué se nos llama perezoso? ¿Y a quién se compara con el perezoso? Habla de la hormiga, la cual, no teniendo capitán y gobernador, prepara la comida durante todo el tiempo de la siega, para que cuando venga el invierno no tenga que recoger ni preocuparse. Y es cuando viene una exhortación muy fuerte. Dice: ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo? Mano sobre mano para descansar. Y empieza a describir a un hombre que se tiró, que no hizo nada. Y muchos pueden pensar que eso es paciencia. Estoy esperando. No, esperar sin actuar no es ser paciente, es ser holgazán. Y es cuando dice: perezoso, ¿hasta cuándo vas a despertar? ¿Hasta cuándo te vas a activar? Y dice: así vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, hablando en este contexto, en términos financieros, de un hombre que solamente estaba descansando y que no estaba preparándose. Lo utilizo solamente como ejemplo, y esto lo puedes aplicar a diferentes contextos, áreas de vida, para que podamos notar la diferencia entre ser paciente y ser perezoso en la Biblia. Regresando al pasaje principal de Hebreos 6:12, lo que Dios nos está diciendo es: hey, tienes la promesa, empezaste a luchar, te estás esforzando, ten fe, créeme a mí, cree que estoy actuando, aunque no lo veas, ten la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero al mismo tiempo no dejes de esforzarte. Van a venir pruebas y adversidades, se van a cerrar puertas, te van a traicionar, te van a calumniar, te van a decepcionar, las cosas muchas veces no van a salir como tú esperabas. Y en ese momento, si en realidad tienes fe, ser paciente no es decir: pues ya ni modo, me siento y si Dios quiere se va a hacer, sino seguirte esforzando en la voluntad de Dios hasta el fin, y ellos heredan las promesas. En nuestros tiempos es bien difícil que nosotros podamos asimilar de lleno y vivir esto, porque estamos en unos tiempos donde se nos vuelve cada vez, y de ahí no es el título del mensaje, ¿sí o no?, más chillones. Y hay muchos hermanos bien princesos, porque todo el mundo nos los pone muy fácil. Fíjate, nos remontamos al origen del ser humano desde el huerto del Edén, pasando por el Antiguo Testamento, y aquí cristianos y ateos estamos de acuerdo, ¿verdad?, que en nuestro ADN estaba este sentido de perseverancia hasta el fin, porque en los orígenes de la humanidad era indispensable que el varón fuera así, porque era un tema de vida o muerte. O sea, el hombre que era el proveedor, el protector, salía a la guerra y no podía con el ejército enfrente decir: ay, no, está muy difícil, manis, mejor nos regresamos. Era: le entras y te bates hasta la muerte, o ahí te cargó el payaso. Salías a cazar y no era: ay, no case nada, pues ya ni modo. No, es: o regresas con el venado sobre los hombros, o tu familia se muere de hambre. Entonces no decían: ay, está muy difícil, mejor pedimos unas Domino's Pizza. No, era esforzarte y corretear y otra trampa y otra hasta que caiga la presa. Y el problema del mundo actual, no estoy criticando la comodidad, pero sí estoy criticando que permitamos que la comodidad cambie nuestro carácter. Las cosas nos las venden, lo digo entre comillas, de una forma, hasta por ahí alguien se está manifestando. Hay un gadareno ahí azotándose contra la pared, o quién sabe qué será. Nos ponen todo tan rápido, tan sencillo, tan cómodo, que a veces sin darnos cuenta nos vamos volviendo cobardes, chillones, y vamos perdiendo el carácter que Dios nos dio desde el huerto del Edén, cuando le dijo a Adán y Eva: vas a proveer y vas a proteger, vas a señorear y sojuzgar la tierra. Su chamba era gobernar sobre toda la creación. ¿Y qué hacemos hoy en día? Nos aumentan la chamba y: ay, para eso no me contrataron. Ay, es muy difícil. Ay, está muy pesado. Y se nos ha olvidado lo que Dios puso en nuestro ADN. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que provoca esta falta de carácter? Y este es el meollo del asunto: que cuando las cosas importantes no se dan, en vez de ser pacientes, perseverantes, de creerle a Dios y seguir luchando y decir: Señor, no voy a bajar la guardia, no voy a dejar de pelear, estamos acostumbrados a renunciar muy fácil, porque todo el mundo nos los da muy sencillo. Por ejemplo, te casas y antes había problemas en el matrimonio y era: arréglalos, porque ante la sociedad, ¿cómo van a decir? ¿Qué van a pensar? Y entonces solitos hacían bolas y tienen que solucionar esos problemas. Yo conozco personas que 3 veces se casaron: ya nos peleamos 3 veces, mejor me divorcio.
En vez de decir, no, Señor, yo di mi palabra de ser fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Qué hacen hoy muchos? Ay, es que como mi esposa no afloja, pues me voy con otra, ¿verdad? Entonces hemos perdido el carácter. Cuando algo requiere esfuerzo, cuando requiere sacar valor, cuando requiere mostrar el fuá, ¿se acuerdan? Cuando necesitamos mostrar que somos hombres, estamos acostumbrados a una vida tan cómoda, tan fácil, tan sencillo, que esto que Dios puso en nuestra ADN desde la creación se va perdiendo a la práctica y ya no perseveramos. Entonces ahora mejor me divorcio. En vez de decir, no, vamos a leer juntos este libro, vamos a ir a matrimonios, vamos a buscar consejería, vamos a que oren por nosotros, que nos unjan con aceite, con aguarrás, que nos liberen, que hagan lo que tengan que hacer, pero esto tiene que funcionar. No, mejor me caso con otra y con otra y con otra, y perdemos ese carácter. Las cosas salen mal con los hijos y en vez de decir voy a velar en oración, a clamar a Dios por su alma, me voy a acercar, me voy a preparar, bajamos la guardia y nos resignamos al fracaso. Y así podría seguir con ejemplos en todas las áreas de nuestra vida. Los solteros, los he tenido en consejería. Ay, pastor, es que llevo 3 meses saliendo con la niña que me gusta y sus papás no la dejan tener novio. Yo creo que no es para mí. Le digo, ¿has leído cuánto trabajó Jacob por su chava? 14 años. Trabajó 7 y se lo chamaquearon. Y dijo, pues otros 7. Pero esta como me la recetó el pastor, yo la quiero para mí, voy a perseverar. Y perseveró hasta el fin. Hoy ya le mandé mensaje, me dejó en visto. No, yo tengo mi dignidad. No manches. No se te van a romper las uñas, brother. En vez de perseverar, le mandó un mensaje, no respondió. Le mando una carta a su casa, no respondió. Le llevo serenata, no respondió. Le mando unas rosas, no respondió. Y perseverar ya hasta que de plano te aviente las rosas en la cara y te mande al perro, lo que sea, ya, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a no perseverar. Ahora, no estoy insinuando que tenemos que ser tercos e ir en contra de la voluntad de Dios. Claramente el mensaje comenzó, hay una promesa, tienes una palabra de parte de Dios. La chava ya se casó, ¿verdad? O ya claramente te dijo que no. Y ya en tu cara te dijo no. O sea, cuando Dios te creó te dijo elige rostro, gracia, elegiste la gracia, te amuelas, brother, pues ya respetas. Pero hasta que las cosas estén claras, tenemos que perseverar. Y tienes ese sueño de entrar a esa carrera y está la puerta abierta para presentar el examen, y muchos ni la han presentado. Ay, no, está muy difícil, la guía que me dieron está muy complicada. Inténtalo, persevera. Ya si Dios cierra las puertas y de plano las cosas no se dieron, ya es otro boleto. ¿Sí me explico o no? Entre la gran diferencia, porque el otro también puede traer frustración. Pero mientras no haya un no claro de parte del cielo, Dios nos manda que para alcanzar la promesa le creamos al mismo tiempo que perseveramos. Que no bajemos la guardia al primer problema, que no renunciemos a la primera, que volvamos a ser aquellos guerreros del Antiguo Testamento. Hay una historia que me fascina, esta sí la quiero leer. Ahorita quiero regresar a todo esto que estaba explicando, pero fíjate, primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Primer libro de las Crónicas, vámonos para atrás un poquito, no quiero que se me pase el tiempo y perderme este pasaje. Porque este pasaje, este capítulo habla del ejército de David. Vamos a leer de los valientes del rey. ¿Y quiénes somos nosotros? Y dice primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Dice, y eran de los valientes. ¿Quiénes? ¿De los qué? De los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de, ¿qué dice la Biblia? Ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Con una mano se surtían a los rivales con el arco, y si fallaba el arco tenían la otra
para tirar con la onda. Generalmente las personas en el ejército usaban una mano y o tiraban con la onda o tiraban con el arco. Si se les acababan las flechas o las piedras, o les herían la mano o perdían su arma, se acabó. Era su renuncia, era el final. Pero este grupo es fascinante porque no es cualquier ejército, es la armada real. Y la armada real, los valientes, dice la Biblia, peleaban con las dos manos. Entonces era el tipo de personas que llevaban a la guerra y no decían: ay, tengo lastimada la mano, ya valí. Ay, cuántos problemas. Ay, el mundo, la crisis, la enfermedad. Y si no queda mi compadre en la política, no sé qué voy a hacer. Porque si o no, así hay hombres. Digo, no en esta iglesia, pero en otras sí, ¿verdad? Entonces así hay gente. No, y si no se da por aquí, si no me aceptan aquí, no sé qué voy a hacer. Y si esta chava me dice que no, ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido. No, ese no es el ejército del rey. Ellos llegaban a la guerra y decían: tengo la onda y me lo voy a surtir con la onda. Y si me rompen la mano, me atraviesan la mano, no se preocupen, también tengo la otra y también la sé usar. O sea, si no es con la piedra, es con la flecha, con la onda o con el arco. Pero de que me lo surto, me lo surtan los desgraciados. Usaban las dos manos. Y esa es la armada del rey David, que sabías tú, David se le conoce teológicamente como un tipo de Cristo, una figura, una sombra de lo que había de venir. Se nos está describiendo a nosotros, a los valientes del rey, al ejército de Dios. Un pueblo que se tiene que parar y decir: Señor, ahí está el rival, ahí está el objetivo, ahí está la promesa, ahí está lo que tú me mandaste. Y si falla de esta forma, con la otra, pero de que se resuelve, se resuelve. ¿Cómo de que no? Un ejército que persevera. Y para eso tenemos que entender que no siempre va a ser sencillo. Lo que pasa es que ahora en el mundo todo es sencillo. A mí me tocó, todavía recién casado, tenerme que formar para pagar el internet, tenerme que formar para pagar la luz, tenerme que formar para pagar el agua, tenerme que formar para hacer operaciones en el banco. Hoy hacemos todo a través de un teléfono. Nos tocó formarnos para entrar al cine y llegar media hora antes para agarrar buen lugar. Hoy ya tienes tu lugar asignado. Nos tocó a muchos de nosotros tener que esperar a nuestra familia que dejara la computadora, el teléfono para conectarnos a internet. Hoy tienen todo aquí en el aparato. En los 90, ¿quién tenía teléfono? ¿Te acuerdas? Solamente los ricos. Y eran unas piedras, unos ladrillos de este vuelo que necesitabas a un guardaespaldas, pero para que te cargara el teléfono. Y todavía se creían muchos, la antena y sí, bueno, y aquí con la cosota esa, ¿te acuerdas? Te conectabas a internet. No, los adolescentes hoy no hubieran podido vivir en aquella época. Olvídate de que internet en el teléfono, en la casa, y primero tenías que fastidiar a toda la familia para que colgaran, porque en aquellos tiempos o hablabas por teléfono o usabas el internet. Entonces era cuelguen el teléfono, y ya que colgaban el teléfono, tenías que conectar un cable, jalarlo a lo mejor por 2 o 3 habitaciones de tu casa, mandarlo a conectar y esperar unos 2 o 3 minutos más o menos este sonido. A ver quién se acuerda. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Y así podía estar horas. Y tú estabas echándole porras, orando, reprendiendo a los demonios de la falla de señal, implorando el favor del Padre para que se conectara, hasta que por fin tenía señal. Y de ahí era que no se fuera y que nadie más quisiera volver a hablar. Y eran cosas tan sencillas, pero que nos acostumbraron a ser pacientes, a perseverar. Y hoy todo lo tenemos literalmente a un chasquido de dedos, a un clic en el teléfono, a un clic en la computadora. Y repito, no se trata de ser menonitas, irnos al campo y decir la tecnología es del diablo. No, gloria a Dios por todas las comodidades, gloria a Dios por todo el tiempo que podemos ahorrar y que no perdemos como antes. Pero hay momentos en los que esto no aplica. Hay momentos en los que no podemos darnos el lujo. Hay momentos en los que tenemos que perseverar. Hay momentos en los que tenemos que ser valientes. Y a lo mejor hiciste lo que tenías que hacer y las cosas no se dieron, y tendrás que seguir avanzando. Quiero terminar con esta historia. Nos quedan 5 minutos porque se nos enfrían los tacos.
Si me acompañan aquí atrás en el teclado, por favor. Génesis capítulo 37. Te lo voy a resumir porque si no, no me va a dar el tiempo. Léelo en casa. Génesis 37 del 1 al 14. Ahí te va, rapidísimo. Pon atención aquí enfrente, solamente anótalo y luego léelo en casa. José es mandado o es enviado por su padre a buscar a sus hermanos que estaban apacentando ovejas en Siquem, en teoría. Él le caía mal a sus hermanos. Tú ya sabes su historia, y le hablaban mal, le hacían bullying, y a pesar de eso él fue en obediencia al padre. Total, para no hacerte el cuento largo, yo algún día puse a sacar los cálculos de la distancia, velocidad promedio caminando, etcétera. José decide obedecer, y cuando él llega a Siquem lleva más de 7 horas de camino. La Biblia dice que andaba errante por el camino, y la palabra en el original hebreo significa que andaba dando vueltas. Él pudo haber dicho: ya llegué a donde mi padre me mandó, no están, y me regreso a casa, porque papá no le dijo: ve a buscarlos por toda la tierra. Le dijo: tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ve y regresa. Llega a Siquem, no los encuentra, pregunta por ellos, y un habitante de la ciudad le dice: creo que se fueron a Dotán. Dotán está mucho más lejos, ya muy cerca de Egipto, muy solitario, muy desprotegido, su vida corría peligro. Él tenía toda la justificación del mundo para llegar a casa y decir: papá, los fui a buscar, y yo no sé, a lo mejor se fueron a la taberna de Judea, o sabrá Dios a dónde se habrán ido, ¿verdad? Dicen que andaban con unas mujeres que en vez de hebreas eran medio ebrias, y quién sabe qué están haciendo estos cuates. Ya no es mi bronca. Pero él, preocupado más que por ellos, por su padre. Ojo, era su carne contra su espíritu. Su carne: no, hombre, estos desgraciados que te aborrecen, ¿para qué vas a irlos a buscar? Pero su amor al padre fue más grande que los deseos de su carne, y avanzó hasta Dotán. ¿Sabes qué pasa en Dotán? Está tan lejos, tan solo, tan desprotegido, que ahí es cuando lo amarran y lo venden como esclavo. Aparentemente una tragedia, pero quienes conocen la historia saben que esto fue el principio de algo grande. Lo venden en una campaña de mercaderes, que lo venden a la casa de Potifar, y ahí tú sabes que la esposa de Potifar lo calumnia, va a dar a la cárcel, y en la cárcel conoce al copero y panadero de Faraón, les interpreta los sueños, y más tarde el copero lo recomienda con Faraón, y se vuelve junto con Faraón el hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra. Y años después se encuentra con sus hermanos, quienes le sirven, y él salva la vida de toda la casa de Israel. Si José no hubiera obedecido ese día, ¿qué hubiera pasado cuando vino el hambre sobre la tierra? No habría habido un José en Egipto que alimentara a Israel, y no tendríamos las 12 tribus. Jesús no habría venido a este mundo. Evidentemente Dios se las hubiera ingeniado de otra forma. Te estoy hablando humanamente hablando. El significado tan grande de obedecer una orden tan pequeña. Entonces podríamos decir que Él llegó a la promesa, pero no solo Él, sino todas las bendiciones que vinieron hacia su tierra y hacia nosotros, por un hombre que en vez de llegar y decir: estoy muy cansado, hace mucho calor, no traigo mis Nike, porque iba en guaraches. No había tren bala, bueno, aquí tampoco hay todavía, pero él tampoco lo tenía. No había autobús. Fue un recorrido muy largo, al rayo del sol, en un desierto. Él pudo haber regresado sin ningún problema, pero él es de aquellos de Hebreos 6:12 que perseveró, que llegó y dijo: no están, a mí en la carne a lo mejor no me interesa mucho, pero papá está preocupado. Vamos a ver la mano de Dios haciendo grandes cosas, y termino con esto: con aquellos que se preocupan o que se ocupan en cumplir con los deseos del corazón del Padre. Solamente podrás perseverar y seguir hasta el fin cuando estás seguro que eso es lo que anhela el corazón de Dios. Y muchas veces lo que Dios nos mande a hacer no nos va a gustar, va a ir en contra de los deseos de nuestra carne. Vamos a sentir ganas de claudicar, de no seguir avanzando, de no seguir perseverando. Es cuando tenemos que recordar esta palabra y decir: Señor, mi carne no quiere, estoy cansado, es pesado, llegué hasta donde me enviaste, no vi tu promesa, sigo avanzando. Si no es en Siquén, es en Dotán, pero de que cumplo tu comisión, la cumplo porque la cumplo. ¿Qué cosas hay que papá te ha mandado
que tú no has querido hacer o que hiciste, ahí medio lo hiciste, pero no perseveraste. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor, renuncio a ser aquel holgazán perezoso, a buscar pretextos para claudicar. Y si este mundo de comodidades, Señor, me hizo olvidar quién era y qué había en mi ADN, y bajé la guardia y dejé de perseverar, y me dediqué a poner pretextos, justificaciones, excusas para no obedecerte, hoy te lo confieso como pecado y te pido perdón. Reconozco que tomé la salida fácil, culpar a los demás, la situación, el mundo, lo que pasa, en vez de seguir avanzando, de esforzarme hasta el fin, de pelear hasta el último suspiro. Intenté algo con la derecha, no me salió y dije: Señor, fui a la guerra y no se pudo, y no usé la izquierda. Hoy quiero cambiar esa actitud, ese chip en mi mente, y de manera figurada, Señor, quiero tomar la onda con la izquierda, el arco con la derecha, y si no es con una, es con la otra, pero de que gano la batalla que tú me has enviado, la gano porque la gano en el nombre de Jesús. Señor, hoy me enlisto a los ejércitos del Rey y me dispongo a hacer tu voluntad, a caminar hasta donde tenga que caminar, a pelear lo que tenga que pelear. No voy a renunciar tan fácil, salvo que tú me digas que ya la respuesta es no. Pero en todo aquello que tú me mandes, no me detendré hasta ver cumplida tu promesa sobre mi vida. Seré imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, la espera activa, la perseverancia, alcanzan las promesas. Yo oro que así sea, Señor, que seamos esa generación de hombres esforzados y valientes, el ejército del Rey, que no se detenga, Señor, que persevere, que en vez de ver los obstáculos, Señor, pueda escuchar tu voz y seguir avanzando en las diferentes áreas de nuestra vida. Danos sabiduría para poner en práctica este principio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.